Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Sé que vienen de la escuela ¿de qué área del Tecnológico Regional de Colima? ¿Otra vez? Mecatrónica. Ok, bueno, pues también por ahí luego van a ver la boya de los tsunamis que están afuera, que la trajo el maestro Raimundo Padilla con un proyecto de una organización de Japón. Ah, Compound Disaster Risk Reduction, Japón, México y El Salvador. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar, muy puntuales. Ahorita van a empezar a llegar algunas otras personas porque iniciamos a las 11. Gracias, maestro. Adelante. Pásele, pásele. Llegó justo a tiempo. Nomás que tiene encendido el video. ¿Nos está filmando? Bien, apagado los celulares, por favor, o en silencio. Yo les quiero presentar a un amigo muy estimado, amigo mío, Raimundo Padilla, profesor del área de la Universidad de Colima, de ciencias, también da en área de comunicación, pero mucha parte de su vida se ha dedicado a la parte de los riesgos y protección civil, que muchas veces yo veo que publica y debemos nosotros como actuar como equipo en la sociedad para poder decir, no, es que luego es culpa de la autoridad. Ayer precisamente platicamos sobre los volcanes y veíamos los riesgos de vivir en una zona con volcanes y bueno, pues ¿por qué seguimos viviendo aquí cerca del volcán? Pero a veces no sabemos los riesgos que esto nos puede llevar vivir cerca del volcán y sobre todo las personas que viven mucho más cerca al área del volcán, ¿no? Que muchas veces se les dice, hay una alerta, tienen que salir, no, pues yo no me voy de mi tierra, ¿no? Yo aquí me quedo y pues muchas veces pasa estas situaciones de desastre que no es por la parte natural, sino por la incoherencia o la actividad antropogénica que generamos los humanos al acercarnos al riesgo. Pero bueno, el maestro Raimundo Padilla hoy nos viene a hablar de los tsunamis y le pedí también que abundara un poquito en el tsunami histórico que tuvimos después de un temblor en 1932 en Cuyutlán, que muchas veces se quedó como en la memoria, sí, aquí hubo un tsunami, ¿sí? Pero en ese momento esa catástrofe quedó marcada, ¿no? Y no sé si también les pueda comentar un poquito, él también trae la investigación, aparte de los tsunamis, sobre, derivado a un huracán, en Minatitlán se desgajó todo un cerro, ¿correcto? ¿Se desgajó? Ok, se desgajó el cerro y entonces cubrió casi todo Minatitlán y murió mucha gente. Entonces, la verdad es que ese tipo de desastres quedan en la historia, pero si no aprendemos del pasado, si no aprendemos el por qué suceden estas cosas, si no aprendemos a no arriesgarnos y estar cerca de esos posibles daños y efectos naturales, que al final de cuentas es la naturaleza, pues nos puede afectar en daños en vidas. Infraestructura y todo eso, pues obviamente también. Maestro Raimundo, muchísimas gracias por estar con nosotros, su apoyo siempre. Por ahí me trajo algunas fotografías que están en la parte de abajo. Son fotografías históricas de diferentes momentos de tsunamis en diferentes partes del mundo. La pueden ver también en la parte de abajo. Y al exterior también van a ver un pequeño taller dedicado a los tsunamis, que ahí está el maestro, la maestra Génesis y Rafael Valdovinos, que trabajan con el maestro Raimundo Padilla. Entonces, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Universidad de Colima, a través de aquí del Museo Regional de Historia de Colima, le damos las gracias. Bueno. Gracias. Gracias, Fernando. De verdad que es un placer ser parte de esta invitación que nos han formulado a los miembros de este proyecto que ya mencionaba Fernando para participar en este importantísimo encuentro por la tierra, que como bien dice su nombre, es el primero y que esperamos que existan muchos encuentros más en los próximos años. También quisiera iniciar agradeciéndole muchísimo al equipo de la UNAM que nos acompaña, del Instituto de Geología y de otras áreas también de la UNAM, porque hacen posible esta presentación sin ningún problema. Las presentaciones a veces incluimos algunos videos o animaciones y en ocasiones no se cuenta con el equipo adecuado para hacerlo, pero en esta ocasión traen toda la tecnología como debe ser en una universidad importante y en un espacio tan interesante como es el museo y esta sala de cine de Lina, y entonces agradecerles mucho ese esfuerzo que están haciendo. También sé que están transmitiendo la presentación, entonces también agradecerles por ese esfuerzo que están haciendo de divulgar más allá de este espacio
lo que podamos comentar con relación al tema que vamos a abordar el día de hoy. En este QR que tienen aquí con su celular, ustedes pueden tener estas diapositivas. Por si las quieren capturar o tomarle una foto, se las pueden quedar y verlas con calma. Les aseguro que hay fotografías e imágenes que van a decir, ¡y lo hubiera sacado!, ¿no? Porque les van a interesar mucho. Entonces, ese es el QR. Alguien tómale una fotografía y se los pueden compartir. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Y esta es una presentación de su servidor. Me llamo Raimundo Padilla Lozoya, me dedico al tema de antropología e historia de los desastres y doy clases en la licenciatura en periodismo, la maestría en arquitectura, el doctorado en estudios socioculturales y la maestría y doctorado en gestión de riesgos en la Escuela Nacional de Protección Civil Chiapas. Estoy ahorita en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, aunque dice que aquí es el 1, ¿sí? Y mi correo electrónico, si le puedes dar un clic aquí en el correo, es rpadilla@ucol.mx, también por si gustan escribirme algo, con mucho gusto les atenderé. Me encuentran también en Facebook, YouTube, etcétera, por si después gustan entrar ahí. Ahorita no les des clic, nada más muestro. La siguiente, por favor. Muy bien, pues vamos a entrarle a este tema, ¿no? A ver, ¿qué es eso de los tsunamis? ¿Alguien había pensado en qué son los tsunamis? ¿Alguien sabe qué es un tsunami? ¿Alguien había escuchado la palabra tsunami o nadie? A ver, levante la mano. ¿Quién había escuchado la palabra tsunami antes? No es surimi, es tsunami. Es distinto, ¿no? Entonces, qué bueno que la mayoría ha escuchado esa palabra, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces ahora preguntarnos, ¿qué es esa cosa de los tsunamis, sí? ¿Recuerdan algún tsunami en particular? A ver, esos pequeñines los está escuchando este personaje. ¿Qué es un tsunami? ¿Qué dices tú? Uh-huh. Exacto, viene de Japón la palabra tsunami, muy bien. Ajá. Sí, también hay en Tailandia, en Indonesia también hubo uno. Ok. Sí, claro, en Indonesia. Exactamente, además nos menciona un tsunami reciente, ¿no? Que fue muy importante. Y tsunami, ¿sí? Tsunami significa una ola alta, ¿sí? Es una palabra japonesa. Entonces, con ese referente, nomás que estamos acostumbrados a imaginarnos estas olas así con una cresta gigantesca que va avanzando y en realidad es un cúmulo de agua que está avanzando con mucha fuerza. Sí hay tsunamis que levantan crestas, pero bajo ciertas condiciones. Los que tenemos en Colima no son tanto de cresta alta, sino son de ingreso de mucha agua. Entonces, si un día están en el mar, no esperen a ver una ola así gigantesca que viene con una cresta, ¿no? Sino que de repente si se recorre el mar, se va a venir todo un cúmulo de agua del mar, ¿sí? No le hace que no levante tanta cresta, pero viene con muchísima fuerza y es un golpe impresionante. Es como si nos golpeara todo este muro de concreto, ¿sí? Todo en conjunto a la vez. La que sigue, por favor. Entonces, por eso es muy peligroso un tsunami, estamos muy cerca de la playa. ¿Y por qué hay tsunamis? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Sí? ¿También? Te vamos a poner 10 ya. Ok, muy bien, hay temblores, dice su compañero también. Hay un anillo de fuego denominado así. Ok. Bueno, entonces hay volcanes porque vivimos cerca de un anillo de fuego, denominado anillo de fuego, que es el anillo del Pacífico, ¿sí? Donde convergen distintas placas tectónicas y esas están produciendo actividad diversa, entre ellas los volcanes, los sismos y con los sismos también los tsunamis. Entonces la mayor parte de los tsunamis que se presentan son por placas tectónicas, al menos en Colima, sí, ¿sale? Entonces, adelante la que sigue. Les voy a mostrar estos gráficos que también son importantes. Fíjense que en Japón pensaban muy distinto a ustedes. No creían que era por los sismos, sino creían hace mucho tiempo que existía un pez muy gigante, ¿sí? Que se llamaba Namazu y que era un siluro, un tipo de pez siluro que estaba descansando bajo del mar. Y que de repente se entumía, se movía y era lo que producía los temblores. Y como estaba en el agua, su movimiento generaba olas. Entonces ya sabemos que no es por Namazu, ¿sí? Que no es ese pez grande, sino que hay razones sísmicas. La que sigue, por favor. Y no es la única historia que existe en el mundo.
También, por ejemplo, en el Perú se creía hace mucho tiempo y todavía la gente recuerda que existía Tren Tren y Kai Kai. ¿Le puedes dar play, por favor, ahí? A ver si lo corren, ¿sí? Tren Tren y Kai Kai son dos grandes serpientes que están ancladas en la mitología. No le hace que no le pongas el audio, no importa, pero con las imágenes podemos ver. Y que se la llevaban muy bien, pero un día tuvieron una desavenencia entre las dos serpientes y acabaron peleándose. ¿Por qué? Porque los pescadores no le agradecieron a Tren Tren la pesca. Tuvieron una pesca muy abundante, pero como no le agradecieron, se enojó. Y al enojarse, ¿qué hizo? Hizo que se sacudiera el suelo marino con sus golpes de la cola y eso hizo que temblara. Mire. Kai Kai se enojó aún más por el desaire de su amiga. Se adentró en el mar y comenzó a golpear su cola. ¡Dejó la escoba! ¡Fue como un tsunami! Sí, continuemos. Kai Kai, ¿qué estás haciendo? Dijo asustada Tren Tren. Kai Kai le gritó que estaba enojada porque no la saludó. Entonces Tren Tren también se enojó. Subió a la montaña y comenzó a golpear la tierra con su cola. Y le apieron las montañas y los cerros. Kai Kai se tranquilizó y se sintió muy triste por lo que había hecho. Entonces se disculpó con Tren Tren, quien con lágrimas en los ojos aceptó las disculpas y le prometió que siempre la saludaría. Luego miraron lo ocurrido. La que sigue, por favor. Y se dieron cuenta. Entonces, si que se fijan, es una historia muy bonita de amistad que está anclada a la mitología y que nos ayuda a entender cómo antes de que no existiera el conocimiento científico, las personas buscaban explicar el origen de los tsunamis. Y lo hacían a través de referentes mitológicos, como el caso del siluro o el pez japonés, o el caso de Tren Tren y Kai Kai. Pero ahora sabemos que la ciencia nos ha mostrado otras causas de los tsunamis, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué hay tsunamis en el planeta Tierra? Ya lo mencionaron hace un ratito brevemente. Vamos a ver las causas de por qué hay tsunamis en el planeta Tierra. La que sigue, por favor. Fíjense que la Tierra es un sistema orgánico que está funcionando permanentemente, ¿sí? Independientemente de que estemos los humanos o no. Y al interior de la Tierra existe un núcleo que está girando, un núcleo líquido muy importante, y luego tenemos distintas capas de manto. Y nosotros estamos ubicados en la parte más superficial, o sea, como la pura carnita que vemos aquí, el cuerito dentro del cuerpo humano. Son apenas 70 kilómetros lo que compone esa superficie de la litosfera. Entonces, adentro todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo hay actividad. Hay temblores que no detectamos nosotros, pero que superan las magnitudes de los sismos que nosotros normalmente estamos registrando. Y aquí en la parte de arriba es donde nosotros percibimos los sismos que alcanzamos a notar a través de sismómetros o personalmente, y es donde se producen los tsunamis. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y aquí adentro entonces de la Tierra están en dinámica las placas tectónicas, ¿sí? Que se están moviendo en distintas direcciones, como podemos ver aquí en los continentes. Entonces, debajo de nuestra superficie están emergiendo esas placas, algunas colisionan, ¿sí? Otras son divergentes, ¿sí? Y otras están pasando en paralelo. La que sigue, por favor, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de que se produce un sismo, ¿sí? Tiene, luego dicen, un epicentro. Y el epicentro es esa zona al interior de la Tierra donde se registra esa ruptura o ese desfase o distensión también en la tensión que existe entre las placas, y nosotros lo percibimos en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque hay ondas que están viajando por el subsuelo, ¿sí? Y llegan hasta nosotros. Y hay distintos tipos de ondas. Ondas muy cortas, que es cuando sentimos que vibra muy rápido todo, y ondas muy largas, que es cuando sentimos como que nos estamos meciendo, como cuando van al mar y están en la ola y se mueven a un ritmo despacito. Esas son ondas largas, ¿sí? Que percibimos también y que son parte del sismo. Cuando sentimos ondas
muy rápidas, que vibramos rápidos porque el sismo fue cerca de donde nos encontramos. Entonces percibimos las ondas cortas. Y cuando sentimos que nos estamos meciendo es porque estamos distantes del epicentro y entonces sentimos ese vaivén nada más, que a veces no tumba ni los libros de nuestros libreros o los objetos que tenemos colgados por ahí. La que sigue, por favor. Y aquí en Colima, los sismos se producen porque tenemos una zona de subducción. Es esta zona donde una placa está colisionando sobre otra placa y vamos a imaginar que aquí arriba está Colima, ¿sí? Acá estaría el volcán, acá está el mar y esta placa se está desplazando y ese desplazamiento está produciendo distintos tipos de actividades, entre ellas la actividad volcánica. Se derrite el magma, ¿sí? La tierra se derrite en magma y emerge a través de los volcanes. Y esa zona de subducción la tenemos en una amplia zona en el Pacífico mexicano y también hay zonas de subducción en otros países como Chile o incluso los países de Asia. La que sigue, por favor. Entonces, esa zona de subducción es muy importante para nosotros porque es el origen de los sismos tectónicos y es muy grande, ¿sí? Hasta hace pocos años se ha estudiado que esta zona de subducción se encuentra aquí, pero que el desplazamiento de la placa llega hasta la altura de Cuernavaca y la Ciudad de México por debajo del suelo. Es decir, que debajo de nosotros y de los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima, está pasando por debajo esta enorme cantidad de material, sí, que está avanzando. Por eso cuando tiembla por acá, lo sienten hasta por acá en Ciudad de México. La que sigue, por favor. Y este movimiento de las placas les digo que es sumamente importante porque aquí en Colima tenemos 3 placas convergentes que afectan, la placa Rivera, la placa Pacífico y la placa Cocos, que están encontrándose con la placa norteamericana que colisionan frente a Colima y que están produciendo este movimiento hacia allá y están incrustándose en el subsuelo. La que sigue, por favor. Bueno, para el caso de Colima también es bien importante preguntarnos entonces, sí, ¿qué es lo que genera los tsunamis? Y los tsunamis están vinculados entonces, como conclusión, a sismos tectónicos. Y algunos sismos tectónicos han producido tsunamis en esta zona de subducción, ¿sí? O cerca de esta zona de subducción. La que sigue, por favor. Miren, aquí en Colima, aquí vamos a ver en este mapa, miren la zona de subducción, cómo se nota perfectamente en esta zona, ¿sí? Los volcanes acá arriba, la ciudad de Colima, la costa aquí, Manzanillo en este lugar, ¿sí? La zona de subducción, ¿sí? Y vemos cuál es el movimiento que tiene esta placa que está de este lado. Entonces, eso explica por qué se presentan los sismos. La que sigue, por favor. Creo que no hay mucho lugar a dudas al respecto. Obviamente todo esto es una síntesis de mucha información que ustedes pueden leer y consultar en internet. Aquí hacemos una supersíntesis de forma divulgativa para que lo entiendan. ¿Hay riesgo por tsunami en Colima? ¿Qué creen ustedes? Pues en Colima no, cayeron en la trampa. Nosotros vivimos en la ciudad de Colima y aquí en Colima no hay riesgo de tsunami. Pero en el estado de Colima sí, ¿sí? Los extranjeros, yo creo que los de la UNAM también sufrieron esa crisis ahora que vinieron para acá porque dicen, vamos a Colima y no se sabe si vamos a Colima estado a Colima ciudad o a Colima municipio, ¿no? Pero entonces en la ciudad de Colima no hay riesgo de tsunami, pero en el municipio de Colima tampoco hay riesgo de tsunami, pero en el estado de Colima sí hay riesgo de tsunami. Entonces ojo con esa precisión. La que sigue, por favor. Pero sí hay riesgo en general en Colima, ¿sí? En todo el litoral del Pacífico, ¿sí? Nos lo dice Spider-Man, no podemos dudar de él. La que sigue, por favor, ¿sí? Sí hay riesgo de tsunami en Colima. ¿En dónde podemos identificar ese riesgo? Bueno, el riesgo depende de 3 factores importantes. Que exista una amenaza, en este caso el tsunami, pero pudiera ser los volcanes, los sismos, pero siempre que hay riesgo tiene que haber una amenaza y en este caso es el tsunami. También tiene que haber un factor bien importante, la población, porque si no hay población, entonces nadie será afectado.
Entonces no hay riesgo para nadie. Pero aquí sí tenemos población en la costa y esa población es vulnerable ante el impacto del tsunami porque viven en viviendas frágiles, porque están expuestos, ¿sí? Y la exposición es un factor muy importante. Si ustedes viven cerca de donde se presentan tsunamis, pero están viviendo a 30 metros de distancia de la franja costera, no les va a llegar el tsunami. Al menos no tenemos registrados tsunamis que hayan avanzado 30 kilómetros de distancia, ¿sí? A 30 metros sí, pero a 30 kilómetros de distancia no tenemos tsunamis que hayan afectado a esa distancia en Colima, ¿sí? Entonces, si ustedes ya se acercan mucho a la playa, como en Cuyutlán, que construyen frente a la arena, a la zona de Playa Duna, en las zonas donde están los médanos, ¿sí?, de arena, ahí sí les puede afectar un tsunami. Y esto entonces, esta combinación de tres elementos, sí, es lo que denominamos riesgo, pero sobre todo construcción social del riesgo, porque nosotros como sociedad construimos el riesgo, construimos esas condiciones de riesgo y si no lo manejamos bien, esto nos va a producir daños que nosotros caracterizamos como desastre. La que sigue, por favor. Ahora les voy a mostrar algo de evidencia para que identifiquen ustedes con mucha claridad cuál es el riesgo de tsunami que tenemos en la zona del litoral colimense. Tenemos una amplia zona inundable. Fíjense toda la zona inundable ante tsunami, ¿sí?, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Sí se acuerdan que todo esto hay poblaciones? Aquí está Manzanillo, miren. O sea, todo Manzanillo, casi toda la zona poblada, es una zona en riesgo inundable ante tsunami, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Hacia Cihuatlán también, y toda la zona de Los Vasos, hacia donde se va a extender el proyecto del Vaso en Cuyutlán, la zona de Cuyutlán, la zona de Tecuanillo, ¿sí?, e incluso hasta Coahuayana, en la frontera con Colima. Toda esa zona es zona que puede ser inundable ante tsunamis. Dígame. ¿Sí? Acá está arriba. La zona de playa sí, la zona de playa sí, claro. Y la que sigue, por favor. Entonces tenemos una zona inundable muy amplia. Primer factor, entonces ahí está la amenaza claramente, ¿sí?, el peligro manifiesto. Y todos estos pueblos que vemos aquí abajo, se los puse con una difuminado para que los puedan apreciar. Todos estos podrían ser afectados en caso de que se presente un tsunami con una altura de ola menor a 12 metros, ¿sí? A 12 metros. Se han presentado con más altura, ahorita vamos a ver unos casos, pero lo que esperan en un escenario es que se presente una ola de 10 metros porque han sido las más comunes. Entonces, entre 10 metros, la zona inundable afectable podría ser cualquiera de las poblaciones en este espacio que está marcado aquí. Entonces, hay bienes, hay inversiones expuestos. ¿Qué tantos bienes, inversiones? Todos los que se están generando, sobre todo aquí en Manzanillo, en Cuyutlán, en El Paraíso, ¿sí?, y en todas las poblaciones que dependen del turismo. La que sigue, por favor. ¿Cuánta población tenemos ahí? ¿Sí? Eso es bien importante. Fíjense, para el caso de Cihuatlán, en esta zona que abarca este círculo, ¿sí?, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, en esta área que ven circulada hay 33,000 personas. En Manzanillo, solo en esta zona que ven marcada con el círculo, hay 148,000 personas. En esta zona de Cuyutlán hay 1,000 personas, acá en El Paraíso y Pascuales, 500 personas. Esa población, ¿sí?, está expuesta a los tsunamis y podría verse en riesgo si se presenta un tsunami con una cota importante de agua que ingrese en esa zona. Entonces hay que pensar cómo le podemos hacer para desplazar a la población cuando se presente un tsunami, para hacerlo a tiempo y que se vean afectados el menor número de personas. ¿Sale? La que sigue, por favor. Entonces ya vimos que está la amenaza, ya vimos que está expuesta la población y ya vimos que también hay un gran número de personas. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué tan frecuentes son los tsunamis? Porque si no hay nunca tsunami, pues ¿para qué nos preocupamos? Pero si hay uno cada 200 años, pues nos preocupamos un poco. Pero si hay uno cada 100 años, nos preocupamos más. Y si hay uno cada 10 años, pues hay que preocuparnos mucho, ¿no? Entonces, ¿cuántos tsunamis han ocurrido? Fíjense, ha habido documentados
En Colima, 14 tsunamis en más o menos 200 años. O sea, desde 1816, que es un tsunami que ahorita vamos a ver y que fue muy importante, hasta ahorita 14 tsunamis. Saquen ustedes cuántos más o menos están presentando por siglo, cuántos están sacando más o menos cada 30 años, ¿sí? Y entonces vamos a darnos cuenta de que son bastante frecuentes los tsunamis. No todos son espectaculares y dramáticos y destructivos, pero sí es frecuente el fenómeno del tsunami en Colima y también en zonas vecinas a Colima, o sea, en los estados de Michoacán y de Jalisco. La que sigue, por favor. Ahora también, junto con esa frecuencia, quiero mostrarles estos casos. El primero de ellos ocurrió un tsunami en 1816, el 14 de noviembre. ¿Y qué creen? Este tsunami tuvo la ola más alta en la historia de los tsunamis en México. Entonces, Colima tiene muchos récords. Tenemos el huracán más poderoso en el siglo XXI, Patricia, en el 2015. Tenemos el tsunami con la ola más alta, ¿sí?, registrada en la historia de México en 1816 con 25 metros. Tenemos el tsunami más mortal en la historia reciente de Colima, el de 1932, que lo vamos a ver ahorita el 22 de junio, ¿sí? Y tenemos además epidemias, granizadas, tormentas eléctricas, etcétera. Entonces, este es uno también de esos récords que tenemos en Colima. Fue un sismo con una magnitud estimada en 7, ¿sí? En este periodo se presentaron otros 3 sismos importantes en esta zona, ¿sí? Pero este en particular de 1816 lo tenemos bastante bien documentado porque hay información que nos habla de lo que sucedió. Dale clic por favor aquí en este botoncito. Dicen, fíjense lo que está mencionando un testigo que estuvo ahí, dice, en las salinas de Tecuán, o sea aquí en el número 23, entró el mar y estaba entrando por una boca que abrió, quedando perdida todo en la salina. O sea, todo lo que había en la salinera, todo eso se perdió. Dale clic por favor a este otro también. ¿Sí? ¿No pasa nada? A ver entonces, ahí está. En la Manzanilla, dice, entró bastante agua, poca arena y promete más esperanzas de poder labrar alguna sal. En esta no hubo pérdida de trojes ni sal labrada. ¿Sí? Y así, a través de los testimonios, nos damos cuenta qué fue lo que sucedió con los tsunamis que se presentaron. La que sigue, por favor. Déjame ver si en esta puse las otras dos. Acá, la siguiente diapositiva. Ándale. Luego, el 31 de mayo de 1818 tuvimos también otro tsunami súper importante, bueno, junto al de 1816, el que sigue en importancia de 1818, con una ola de 14 metros, ¿sí? Y está asociado a un sismo de 8.5. Otro de los récords que tenemos en Colima es que tenemos también los sismos de mayor magnitud registrados en la historia del Pacífico mexicano, ¿sí? Y sobre todo los registrados en la etapa instrumental de México, o sea, cuando ya había instrumentos para registrar estos sismos, ¿sí? Y este tsunami, de acuerdo con la evidencia que hemos recolectado varios colegas a través de la historia, pero sobre todo ellos geógrafos, geólogos y de otras disciplinas, incluso aquí está nuestro amigo Carlos Navarro, geólogo que está ahí, él también ha contribuido muchísimo a estas investigaciones, ¿sí? Ha sido posible identificar cuáles son las zonas especialmente afectadas por estos tsunamis. La que sigue, por favor. Ahora les voy a mostrar de manera muy específica estos casos. Los de 1932. 1932 es un caso especial porque en un mes se presentaron varios sismos, de ellos algunos sumamente muy importantes. Solo en el mes de junio, fíjense, inició el 3 de junio la actividad sísmica con este sismo de 8.2, que es el sismo que les dije hace un momento, que es el mayor sismo registrado en la etapa instrumental de nuestro país. Y la ola se estima en 10 metros y ocurrió a las 4 de la mañana. O sea, toda la gente estaba descansando en la ciudad de Colima, en la playa, muchos ya habían salido a trabajar, probablemente si no había llovido en junio, ¿sí? Pero a las 4 de la mañana los tomó por sorpresa. Y se estima que el área afectada abarcó 180 kilómetros.
No en todas las áreas con el mismo tamaño de ola, no toda la misma afectación, pero sí que fue un área de este tamaño la que fue afectada, incluso Manzanillo, aquí lo vemos, y Cuyutlán. La que sigue, por favor. Déjenme ver cómo andamos de tiempo, porque yo puedo pasarme horas. ¿Vamos bien? Ok. Y luego, también en 1932, el 18 de junio, tenemos este sismo que fue de una magnitud 7.8, ¿sí? Muy pequeño en altura la ola, se estima de 1 metro, y también a las 4:15 de la mañana. Y solamente está documentado a través de estas fuentes que se presentó en esta zona de Manzanillo. Entonces, un área muy acotada de afectación. La que sigue, por favor. Y que es uno de los tsunamis pues más documentados, más fotografiados, sus impactos, es el que refería Fernando hace un rato, que es el del 22 de junio, con este sismo cerró esa etapa sísmica en el mes de junio del 32. Fue un sismo de mediana magnitud, de mediana potencia, fíjense, 6.9, ¿sí? Pero detonó un tsunami con una ola de entre 10 a 12 metros en esta zona, 22 kilómetros. Insisto, no significa que toda la zona haya tenido la misma cantidad de inundación, pero que sí abarcó, según investigaciones realizadas, toda esta zona de 22 kilómetros. Y ocurrió a las 7 de la mañana. Y especialmente afectó a Cuyutlán. ¿Alguien de aquí ha ido a Cuyutlán? Levanten la mano. ¿Quién conoce Cuyutlán? Perfecto, la mayoría conoce Cuyutlán, entonces saben qué características tiene ese lugar y saben que está a nivel del mar. ¿Sí? Entonces, que cualquier ola que entra, pues inmediatamente abarca todo el espacio del pueblo. La que sigue, por favor. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes para que tengan un referente del tipo de daños que produce un tsunami. Este es Cuyutlán en 1931, vean qué bonito era. Todas estas casitas que ven aquí son las casas de los salineros, que iban a trabajar en la cosecha, en la zafra de la sal, ¿sí? En los meses de enero a junio, a veces tantito antes, porque si les llovía ya se disminuía la salmuera y ya no podían producir sal. Entonces fíjense qué viviendas tenían. Aquí están los calzones y la ropa colgados afuera de las casas, ¿no? En los tendederos improvisados, las casitas de palma, de zacate, ¿sí? Que eran materiales con los que construían las viviendas, ¿sí? Y las casas de más al fondo de tejamanil, o sea, de madera, de pino, que traían incluso hasta de sayul a través del tren, ¿sí? Y vemos las palmas detrás de ellos. Las salinas estaban por acá atrás, a 1,200 metros de distancia de la zona de playa. Entonces los salineros estaban allá trabajando, sus esposas estaban en sus casas cuidando a los niños, ¿sí? A los pequeños, cuando se presentó el tsunami. ¿Y qué ocurrió? Que todas estas casitas vulnerables y frágiles que estaban frente a la playa fueron arrasadas, fueron totalmente destruidas, ¿sí? La que sigue, por favor. Vean aquí otras fotografías. Hay un hotel, el Hotel Madrid, que estaba sobre el médano. Aquí ven la lomita de arena. No le pasó nada, ¿sí? Porque además está construido sobre unos polines o unos troncos que lo levantan. Entonces, quien haya estado allá arriba debió haber visto todo un espectáculo aquí abajo, pero todo esto quedó destruido, miren. Pero aquí vemos el petate, ¿sí? Con el que dormían las personas que se iban a vivir a estas casas. Vemos los troncos de las viviendas totalmente destruidos, rotos. Aquí tenemos otra perspectiva. Esta imagen es muy interesante porque si se fijan, aquí se alcanza a notar hasta dónde llegó el nivel del agua, miren, aquí alrededor. Entonces, en esta zona, en la calle principal de Minatitlán, que se llama Miguel Hidalgo, en esta calle, ¿sí? El agua llegó más o menos a 1,5 metros de altura, considerando que este primo mida más o menos unos 60, unos 70, estatura promedio, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues al menos 1,5 metros, 1,80 m, la altura que llegó el agua y quedó marcada en estos troncos. Esta es la casa de un senador de la República que también fue afectada. Tenían una pequeña alberquita aquí, ¿sí? De material que fue destruida también parcialmente esa pequeña alberca, y vemos cómo la vivienda del senador
fue empujada por la ola. No fue devastada porque también estaba un poquito distante de la zona de playa, pero además porque estaba construida con materiales más resistentes. El senador Aguayo Ochoa, de aquí de Colima. La que sigue, por favor. Y ahora vemos en estas fotografías de Cumin, súper interesantes porque fue enviado especialmente a recolectar material con relación a este tsunami, y vemos perspectivas. Miren cómo quedaron zonas donde no quedó ninguna vivienda, ¿sí? Y las pocas que quedaron, acá está la casa del senador, fueron muy afectadas. Miren, otras perspectivas, pero prácticamente todo fue un paisaje de destrucción de todas las viviendas frágiles. La que sigue, por favor. Ya vamos a ir cerrando. También tenemos hemerografía de este tiempo, o sea, imágenes de periódicos que nos muestran cómo se comunicó esa tragedia. ¿Y qué encontramos en esos periódicos? Fíjense lo que dice aquí. Gráficas del estado en el que quedó el famoso balneario de Cuyutlán, Colima. Cuyutlán a punto de desaparecer bajo las olas del Océano Pacífico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al decir que era un balneario, nos permite saber que ese lugar era un espacio para ir a bañarse, no era un lugar para quedarse a vivir, y cambió su vocación de espacio y ahora es un pueblo urbanizado con muchos servicios, que siempre tuvo que haber seguido como balneario, o sea, vas, te bañas, te cambias y te regresas a tu casa, no te quedas a vivir ahí porque es un lugar peligroso. Sin embargo, pues ya sabemos que se ha venido desarrollando, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, el mundo y México tuvieron la noticia de que Cuyutlán prácticamente había sido destruido por una gigantesca ola. Y luego dice aquí, hay temores de que tiemble mañana el volcán de Colima en erupción. Y este es uno de los mitos que más se han perpetuado también localmente, de que piensa la gente de Colima y de muchos otros lugares que cuando tiembla en Colima es por el volcán. Y no, los sismos más importantes están asociados a la actividad tectónica de las placas, ¿sí? Y varios sismos tectónicos han producido tsunamis. La que sigue, por favor. Entonces, no es el volcán el que hace temblar. Acuérdense bien de eso. ¿Cómo le podemos hacer entonces para prevenir desastres vinculados con tsunamis? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué creen que sería lo más conveniente para que no ocurran desastres, y no ocurran muertes, y no ocurra dolor y tragedias? ¿Sí? ¿Muros? Ok, ok. Ok. Sí, ok, entonces hay manera lo que dice su compañera es que hay manera de construir obras para mitigar el impacto de los tsunamis. Pero ojo, es importante decir que a veces los tsunamis superan los escenarios que se han anticipado. Eso le pasó a los japoneses, construyeron diques para una altura, ¿sí? Muros de concreto para una altura estimada de tsunami, y la realidad lo superó, ¿sí? Y tuvieron serias afectaciones. Arriba en los cerros, imaginen esto, un cerro en Japón, había unos monolitos, unas columnas de piedra con inscripciones que decían: construye debajo de este nivel, no arriesgues tu vida. Esos monolitos están escondidos entre los árboles y la hojarasca. O sea, que construyera la gente arriba de este nivel, no abajo, porque en la antigüedad, hace 400 kilómetros, 400 años, ya se sabía que el agua de los tsunamis llegaba hasta este nivel. Pero ¿qué pasó? Construyeron acá abajo en el puerto. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando se presentó el tsunami? ¿Qué dice su compañera? Pues todo eso fue afectado. Pero sí hay maneras de prevenir los desastres. La que sigue, por favor. Ahorita vamos a ver algunas alternativas. Una de las más eficientes es alejarse de las zonas ocupadas y expuestas al tsunami. Si le das clic, por favor, aquí. Si ya sabemos que aquí, en este lugar,
ya se presentó este escenario, pues no construyas en esta zona. Dale clic por favor a esta. Si ya sabemos que en este lugar estaba este hotel y que todo lo que estaba antes fue afectado, pues no construyas en esa zona. Pero ¿qué estamos haciendo ahorita? Vean, todo esto son viviendas construidas en Cuyutlán. ¿Qué significa? Que estamos construyendo socialmente un riesgo para algo que con toda seguridad se va a volver a repetir. No sabemos cuándo. Si cuando yo me calle ahorita se presenta un sismo y ocurre un tsunami, puede pasar. En cualquier momento puede presentarse un sismo. Y un tsunami también podría detonarse en cualquier momento. La que sigue, por favor. Entonces, una de las formas es evitar construir en zonas donde ya sabemos que se han presentado sismos y tsunamis. Reducir la exposición. ¿Es posible reducir la exposición? Sí se puede, con políticas públicas, con voluntad, planeando mejor el desarrollo urbano y ambiental, podemos evitar la exposición. Fíjense, así nada más, sin mucho estudio de técnico ni nada, pero si construyéramos de forma distante a la zona más expuesta, o sea, hacia adentro en la tierra, reduciríamos la exposición. De tal manera que cuando se presentara un tsunami en esta zona, pues a lo mejor afecte unos restaurantes o afecte allí unas ramadas, pero no afectaría tantas viviendas. Estaríamos reduciendo la exposición. Solo con planificar mejor la distribución del desarrollo urbano. Solo con eso lo lograríamos. Pero no lo hemos logrado hacer en las políticas porque nuestros funcionarios públicos no están pensando en reducir los riesgos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, hay que insistirle mucho a nuestros funcionarios públicos que realizan la planificación urbana, que piensen en los riesgos que hay localmente y en los peligros locales para que eviten que se produzcan riesgos. Otra alternativa es a través de la capacitación con enfoque en gestión de riesgos de desastres. La que sigue, por favor. O sea, hay que capacitar a la gente para que entienda cómo se pueden gestionar los riesgos. ¿Por qué? Porque si los tsunamis no son muy frecuentes, afortunadamente, los sismos sí lo son. Aquí están estos mapas que nos muestran la sismicidad en el año 2020, 2021, 2022, 2023. No hemos tenido un año sin sismos. En el país y en Colima tampoco. Entonces, estos sismos, ¿sí? Afortunadamente no han detonado otro tsunami, pero son muy frecuentes y podrían producir un tsunami. El tsunami del 22 de junio de 1932 fue un sismo de 6.9, o sea, no fue un gran sismo. Fue un sismo de baja magnitud que propició el colapso de parte del subsuelo, ¿sí? De la zona de subducción, y eso retrajo el mar, y el momento en que se regresó fue que produjo el tsunami. La que sigue, por favor. Entonces, si los tsunamis no son tan frecuentes, los sismos sí son muy frecuentes, ¿sí? También es importante contar con un sistema de alertamiento temprano ante tsunamis, con boyas como las que vieron en la exposición, que nos muestran cuándo se percibe un sismo en el mar, ¿sí? Y cómo se incrementa o se reduce el nivel del agua en el mar, de las olas, ¿sí? De la marea, para poder anticipar. Y que la población conozca la información que se va a emitir, el sistema de alertamiento con bocinas que les diga que se tienen que mover y las rutas de evacuación para salir rápidamente, ¿sí? Y no construir espacios que dependen de una sola salida y una sola entrada, porque eso va a dificultar mucho el desalojar una zona cuando se presente un tsunami. Les recomiendo cuando tengan oportunidad que vean qué es esto de Tsunami Ready. Es un programa desarrollado para prevenir el impacto de los tsunamis. México lo ha adoptado, consta de 2 indicadores, no se los voy a explicar porque es otra ponencia, ¿sí? Pero con este QR pueden entrar a este enlace y el objetivo es mejorar la prevención de las comunidades costeras mexicanas ante los tsunamis, minimizando la pérdida de vidas humanas y propiedades. Se tiene que cumplir con cada uno de esos 12 indicadores para que te certifique la ONU de que tú cuentas con un sistema preventivo ante el impacto de tsunamis y todavía no lo tenemos en México, ¿sale? Entonces, sí hay alternativas, sí hay programas, sí hay proyectos para reducir el riesgo por tsunami. La que sigue, por favor.
ya para ir cerrando mi participación, hay que capacitar a la población, hay que capacitar al personal de protección civil para que comprenda cómo es afectada la población con los tsunamis, ¿sí? Cuáles son las afectaciones psicológicas que se producen, las afectaciones sociales, las afectaciones económicas. Y aquí vemos un video de un curso de capacitación que tuvimos el año pasado para personal de protección civil que asistió el Día de la Concienciación de los Tsunamis. ¿Qué día es el Día de la Concienciación de los Tsunamis? A ver, levante la mano, ¿quién lo sabe? Ah, tramposos. Ellos son especialistas en estos temas, pero saben. ¿Qué día es, Lilian? 5 de noviembre. 5 de noviembre es el Día de la Concienciación Internacional de los Tsunamis. Y ese día se va a realizar, ahora el 5 de noviembre, la sede va a ser en Oaxaca. El año pasado fue Manzanillo, pero este año la sede va a ser en Oaxaca. Pero ojo, quienes quieran saber más de este tema, vamos a tener la Feria de la Concienciación de los Tsunamis el día 8 de noviembre en el centro de Manzanillo. Hay un lado del Pez Vela en el malecón, ahí vamos a tener una feria increíble con un montón de materiales, conferencias, videos, capacitación, cursos, talleres de narrativa, que son parte del equipo que viene de JICA y de los que participamos en este proyecto de tsunamis. Ahí vamos a estar sábado 8, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, allí en Manzanillo, en el mero malecón. Adelante, la que sigue, por favor. Y con esto les agradezco muchísimo su atención. Este es mi correo electrónico, mis enlaces, ¿sí? Estamos a la orden para responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Tres preguntas. Chan, 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 chan. ¿Sale? Ok. Primero agradecerle al doctor Raimundo Padilla, de verdad, la conferencia es bien interesante el entender qué pasa con los tsunamis, sobre todo la parte de historia. Quien no conoce su pasado, repite precisamente los errores y desastres que nos han sucedido, ¿no? Y aún así, pues a veces no entendemos porque la necesidad de estar cerca del mar, pues nos gana. A ver, tres preguntas por ahí, los chicos del TEC, ¿qué es lo que le van a preguntar al doctor? Muchas gracias. Sé que en la presentación ya mencionó algunos de los tsunamis que han pasado en el estado de Colima, pero ¿cuál ha sido el que tiene registrado más reciente? El tsunami más reciente aquí en Colima. Ajá. Aquí en Colima, pues ahora en el 2022, 24, bueno, ahora en 25, ¿qué día? De Rusia. Sí, no fue generado aquí en Colima como tal, por eso no lo mencioné, pero sí llegó desde Rusia. Esa zona de Rusia es muy importante en su actividad sísmica y varios de los sismos producen tsunamis que inician allá detonan el pulso del agua y el agua viaja a 800 kilómetros en zonas profundas, ¿sí? Y a 40, 60 kilómetros en zonas bajas, en la zona de la costa. Entonces a veces llegan nada más olas pequeñas de 1 metro o 1,5 metros, ¿sí? Cuando son muy distantes. El tsunami de Valdivia, por ejemplo, de 1960, que también fue muy importante, ese también abarcó prácticamente todo el Pacífico con olas menores, ¿sí? Pero en algunos otros lugares fue mortal. En Hawái, por ejemplo, ocasionó pérdidas humanas. Entonces, tenemos tsunamis de origen distante y tsunamis de origen local. Y hay que ponerle atención a todos, nosotros que vivimos en zonas costeras. ¿Sí? Gracias. Okay, ¿la que sigue? Dale clic a la siguiente, por favor. Creo que traía una diapositiva con relación a la velocidad de los tsunamis que a lo mejor abona a lo que está preguntando. Bueno, mira, también hay que tomar en cuenta esto, el nivel del mar. O sea, el nivel del mar va cambiando conforme pasan los siglos por efecto invernadero, ¿sí? Entonces está calentando, se aumenta el nivel del agua y lo que era en 1993 ahora en el 2024 es distinto. Entonces la cantidad de agua, decimos nosotros, nada más son 15 centímetros, pero 15 centímetros en todo el océano, cuando empuje eso,
¿sí? Cuando recorre, empuje, es una cantidad enorme de agua, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces hay que tener cuidado porque ya estamos aquí al nivel del agua. Mira, esta es la diapositiva que te quería mostrar. El desplazamiento del pulso del agua. Mira, el chita es el animal más veloz sobre la faz de la tierra y corre a 130 kilómetros por hora. Un servidor como yo, medio gordillo, ¿sí? Nada más alcanzamos 45 minutos, 2 segundos y ya nos empezamos a agotar. Pero un tsunami en la orilla del mar avanza a 50 kilómetros por hora y en aguas profundas a 800 kilómetros por hora. Entonces, escuchas que se presentó un sismo importante en Alaska y dices, no va a llegar. No, sí va a llegar. Porque en esa distancia va a avanzar a 800 kilómetros por hora, aunque en la orilla de Manzanillo y de nuestro Pacífico sea menor la velocidad, pero va a llegar. Muy bien, ¿alguien ¿La que más? sigue? Maestra, allá, bueno, ahí está más cerquita. ¿Cómo se puede llegar a predecir el tamaño de una ola que va a tener algún tsunami? Ok, bueno, existen sistemas para anticipar las características que puede tener la ola con base en escenarios anteriores, pero también hay modelos que miden la energía liberada por los sismos y por lo tanto la fuerza del pulso que va a tener el agua, ¿sale? Entonces así podemos anticipar, pero ojo, precisión, no podemos pronosticar, ¿sí?, los sismos. Una tormenta, un huracán, sí, podemos decir va a llegar en una semana, va a traer mucho viento, va a traer mucha agua, eso sí, pronóstico climatológico, meteorológico, sobre todo meteorológico. Pero un sismo no lo podemos pronosticar, no podemos decir qué magnitud, en qué lugar, ni a qué hora. Por lo tanto, también un tsunami es difícil que podamos con anticipación saber qué características. Pero lo que te acabo de mostrar es que en Colima, con toda seguridad, se va a volver a presentar un tsunami. Con toda seguridad. No sabemos cuándo, pero se va a volver a presentar. ¿Por qué? Porque ya la historia nos ha mostrado que se han presentado en el pasado. ¿Sí? Okay, gracias. Bueno, creo que me tocó la tercera pregunta, ¿no? Tuve la chance. No, pero presenta al doctor, para que sepan también quién es. Bien, pues la última intervención la va a hacer el director del Instituto de Geología de la UNAM. Ahora sí, como que el artífice de que estemos haciendo este primer encuentro y con todo el equipo de 45 personas que vienen desde la UNAM a dar talleres, charlas, conferencias, en conjunto con investigadores de la Universidad de Colima y amigos, ahora sí, de la academia y de la parte de aquí del Museo Regional de Historia de Colima. Ahora sí, su pregunta, doctor. Qué barbaridad con ese comercial, pero bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera agradecerte, Raimundo, por esta charla. De verdad es muy buena tu plática. Gracias. Muy ilustrativa. Me gusta el enfoque que le diste en el sentido de la gestión del riesgo, ¿no? Sí. Y yo estoy convencido, como dijo Fernando hace rato, que la memoria histórica de los eventos, ¿no?, catastróficos es importantísima. Sí. Sobre todo porque es una componente para las acciones de la gestión y el manejo de ese peligro, ¿no? Por supuesto. A mí me surge la inquietud científica, pues, por lo que yo hago, ¿no? Claro. Y hablas de que, bueno, hay registros de tsunamis en Colima, yo no sé hasta dónde los tienen hacia atrás registrados, pero en geología existe una componente importante en la estratigrafía a través del tiempo geológico para el registro de tsunamis, sí, independientemente de que el hombre ya estuviera por acá como especie o no, y son las famosas tsunamitas, ¿no? Y que es importante también mencionar que tsunamis ha habido en toda la historia del planeta. Y creo que los más mediáticos son estos tsunamis del límite Cretácico-Paleógeno, que se generaron por el impacto del supuesto meteoro que impactó en Chicxulub, que entre otras cosas extinguió a los dinosaurios y a otras especies, ¿no? La pregunta en concreto es si en la componente de tu investigación tienes algún estudio para la estratigrafía de las tsunamitas más recientes. Sí, ningún estudio en estratigrafía, pero resulta que en este devenir de la investigación nos hemos relacionado con los especialistas en eso. Entonces en Baja California, por ejemplo, estuvimos en un taller con CanView que hace paleotempestology, dicen ellos, paleotempestología,
¿Cómo se hace eso? Se toma un tubo que ellos diseñan, ¿sí? Literal, imaginen esto, un tubo que se abre, pero lo cierran, van a los lagos, como por ejemplo el estero aquí, el Chupadero o cualquier otro de los esteros, lo meten a presión a una profundidad de 50 metros o según estén ellos estudiando, lo sacan, ¿sí? Lo abren y revisan lo que quedó ahí en el sedimento y ahí encuentran semillas y con eso identifican las condiciones atmosféricas hace muchos siglos e identifican tormentas como los huracanes e identifican también tsunamis. De hecho, al identificar ellos huracanes, nos buscaron a nosotros porque tenemos un catálogo de la historia de los huracanes que han impactado a México en 500 años, desde el año 5 Pedernal hasta el año de 1955, el huracán Janet, que fue la gran inundación primera histórica documentada en Veracruz, antes de la de 1999 y de la de actual. Entonces, cuando se enteraron que nosotros teníamos ese catálogo de huracanes, dijeron, oigan, ¿qué les parece si combinamos lo que ustedes tienen de hallazgo de sedimentos con lo que ustedes tienen de información histórica con lo que nosotros tenemos de sedimento? Y de esa forma triangulamos datos. Y ellos tuvieron certeza de que ese registro en sedimento de un tsunami estaba relacionado con los acontecimientos que nosotros estamos describiendo. Entonces, hemos podido relacionar, pero la parte de estratigrafía, eso sí, no le entramos nosotros, no somos tan inteligentes para hacer eso. Sí, ese cruce, claro. Claro. Carlos sí tiene mucho conocimiento al respecto, fíjese. Es lo que quería aportar un poquito. Sí, sí hay estudios de paleotsunamis, principalmente, como dice el doctor, por medio de nucleación, sobre todo en la laguna de Cuyutlán y en otras lagunas costeras se ha hecho ese estudio y sí se han encontrado evidencias de paleotsunamis en donde obviamente, bueno, serían ya entrar mucho en detalles geológicos que no vale el caso, pero bueno, hay estratos que identifican, como usted sabe, muy claramente cuando hay un tsunami, que son depósitos arenosos en medio de arcillas. Ese es el punto. El punto es que la doctora Isabel, no recuerdo el nombre, de la Universidad Michoacana de San Nicolás, y la escuché una vez precisamente allí en Morelia, la escuché sobre ese estudio que había hecho sobre la costa, no solamente en Colima, sino también en Jalisco, en algunos esteros, porque es ahí, son receptáculos naturales de trampas para el tsunami. Entonces, por ejemplo, Cuyutlán, si uno hace un núcleo, sacará evidencias no solamente del 32, sino de 1816, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son estudios que están en progreso, se están haciendo, pero no tengo el dato certero que ya estén publicados. Pues sería cuestión de investigar ahí con la doctora Isabel, que ella es especialista en palinología y cosas así. Entonces, sí los hay, pero hay que apoyarnos más. Y un dato de Jorge L. Cumming, era geólogo, enviado por el Instituto de Geología en 1932. Sí. Llegó al segundo día, un día después del tsunami, o sea, obviamente en aquel entonces nada más funcionaba el tren. Entonces llegó cuando todavía el tren estaba obstruido por todas las basuras. No pudo llegar directamente hasta Cuyutlán, sino caminando por la vía del tren y tomó esas fotografías espectaculares y hizo un reporte que está en el Instituto de Geología, ese reporte donde tomó estas fotografías. Gracias, maestro, por la pregunta que formuló el doctor Barragán, hizo dos preguntas. Una ya fue contestada, la otra es ¿cuál es el antecedente más antiguo de un tsunami en México? Y es de 1573, en Acapulco, ¿sí? Y ustedes han de saber que en ese tiempo esa zona estaba muy poco poblada, entonces hubo muy poca afectación y hay muy pocas fuentes históricas. Nosotros que estamos en historia y en antropología dependemos de las fuentes y ese es el antecedente más antiguo con fuentes históricas que tenemos. Pero los estudios que se han hecho de estratigrafía, de paleotempestología, esos abarcan periodos muy largos, pero es donde no hay humanos y donde no hay población. ¿Sí? Eso es. Bien, pues para cerrar, yo les pediría un fuerte aplauso para el maestro doctor Raimundo Padilla, por favor. Muchas gracias.
por compartir ese conocimiento y que, bueno, esperemos que nos quede un poquito de este conocimiento compartido, compartir también lo que acaban de escuchar, llevárselo, un poquito repensarlo. Y bueno, pues a nombre del Instituto de Antropología de Historia, a través de este Museo Regional de Historia de Colima, la Universidad de Colima y bueno, el Instituto de Geología de la UNAM, que en este primer encuentro tenemos todo un gran equipo trabajando en talleres, compartiendo el conocimiento. Por ahí nos decía una señora que le decía al doctor, bueno, ¿y qué van a regalar? ¿Qué van a regalar para ir? Y le dijimos, vamos a regalar conocimiento. Vamos a regalar esa parte que no muchas veces se encuentra en el libro, sino que la van a escuchar directamente de quien la investiga y quien se mete en los documentos, de quien se empieza a empapar de los temas y que son apasionados y especialistas por algo, ¿no? Entonces, yo me gustaría que nos dirigieran unas palabras, sobre todo al doctor Raimundo Padilla, que él, aparte de estar en la Universidad de Colima, que hay presente la Universidad de Colima, pues él tiene estas organizaciones y cuando le platiqué del proyecto me dijo, Fer, con mucho gusto, y mira, platicamos de esto, y el otro, y dije, súper, ¿no? Entonces, le agradecería mucho unas palabras. Claro que sí, Fernando. No, pues primero agradecerte nuevamente la plática, Raimundo. Ya hemos platicado bastante desde ayer. A mí el tema me parece fascinante, sobre todo por la cuestión del riesgo, pero desde el punto de vista científico, insisto, porque yo conozco las tsunamitas provocadas por el impacto del meteoro en el límite Cretácico-Paleógeno. Están en Tamaulipas, incluso he visto los afloramientos del Caribe, en Haití, en Cuba, son espectaculares. Pero los tsunamis que nos interesan desde el punto de vista de tu estudio es la gestión, ¿no? O sea, prevenir. Y hay un especialista en el Instituto de Geología, yo no sé si has leído sus trabajos, es el doctor Priyadarshi de Bakshyothi Roy, que está incursionando en el estudio de las tsunamitas recientes. Y su área de trabajo es esta parte de la costa. Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco. Sería interesante enlazarte pues, para que hagan pues, esfuerzos conjuntos, ¿no? Su interés es más científico, no es tanto para la gestión del riesgo, pero creo que es un tema que puede nutrir tus intereses. Es muy científica, ¿no? La gestión Exacto. de riesgos. Y bueno, yo para no extenderme mucho, agradecerles, más que lo que dijo Fernando, que yo debo de recibir el agradecimiento. Realmente yo me siento privilegiado, ¿no? Y agradecido de que nos hayan recibido. Ha sido un esfuerzo muy bonito de todo un gran equipo, ya los vieron. No se vayan si no han visitado los talleres, ahí están afuera. Y bueno, nada más concluir diciendo que el privilegio es doble porque yo soy de aquí, de Colima, yo soy tacumense. Entonces, pues a mí me da mucho orgullo venir después de muchos años ya como director de un instituto importante. Es el instituto geológico más antiguo de América Latina, el Instituto de Geología de la UNAM. Entonces, tenemos tradición y tenemos muchas acciones para la transferencia del conocimiento. Y yo quisiera pensar que esto es el inicio de un gran proyecto para que el encuentro con la tierra se siga trayendo a Colima, siempre con la generosa participación de la Universidad de Colima y, ¿por qué no?, pensar que dentro de 10 años ya va a ser un evento que organice la Universidad de Colima, ¿no? Que se lo apropien. Y pues nada, agradecerles y pedirles un aplauso nuevamente para el colectivo. Gracias. Muy bien. Pues los invitamos a que pasen por ahí. La maestra traía el pendiente de, hay una maqueta y una explicación de todos los subterráneos